¿cuándo comienza la vida humana? Por supuesto que la Iglesia Católica nos invita a profundizar en muchos temas, uniendo la razón y la fe. El Papa San Juan Pablo II, en una hermosa encíclica que se llama Fe y Razón, decía: la fe y la razón son como las dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Se trata de que tanto la fe como la ciencia, que cada forma de conocimiento tiene su propia metodología, se den la mano y juntos, tanto la fe como la ciencia, busquen la verdad. Desafortunadamente no siempre es así. Y lo que vamos a meditar hoy es sobre el origen de la vida humana. ¿Cuándo comienza el ser humano a vivir? ¿En qué instante comienza a haber vida humana en ese proceso de desarrollo? Por supuesto que vamos a tomar datos de la biomedicina o de la genética, etcétera, que son datos valiosísimos porque son investigaciones de científicos que nos va aportando sobre cómo se desarrolla el ser humano en su fase inicial. Preguntar entonces por el origen y por el instante en que hay una vida humana en ese proceso es muy importante. Es plantear sobre el fundamento de la vida humana, en qué momento hay vida humana en ese proceso. ¿Por qué quiero meditar con ustedes este tema? Porque hay mucha discusión sobre el aborto, sobre la eutanasia. ¿En qué momento, según nuestros legisladores, es lícito el aborto? ¿En cuánto tiempo? ¿Desde la concepción o no? ¿Cuándo es lícito y cuándo no lo es? Vamos a profundizar en estos breves 15 minutos, 20 minutos. Primer punto que vamos a meditar es: el espíritu humano comienza a existir en unión con el nuevo organismo. Es decir, para que haya espíritu humano en un organismo vivo, se requiere que haya condiciones. Y en ese sentido, la condición es la disposición del ser del embrión humano. Es decir, en el momento en que se realiza la fusión entre el gameto masculino y el gameto femenino, en esa fusión, en esa unión, en ese momento se inaugura una vida humana. Los científicos le llaman el cigoto. Es ese proceso inicial. ¿Y en qué momento entonces inicia la vida humana? En el momento de la fusión de los dos gametos. Ningún científico serio, la genética no la va a negar, que esta unión es una unión con una nueva identidad biológica, un nuevo ser. Es verdad, en una etapa molecular, sí es cierto, pero ya hay una entidad individual biológicamente hablando. Cuando se unen estas dos células, estos dos gametos del padre y de la madre, entonces se unen. Entonces en ese momento de la unión se inaugura una vida humana. Se le llama eso en el lenguaje común concepción. Concebir significa esa fusión entre esos dos gametos. La genética habla que después de la relación sexual, 20 horas después, se realiza esta fusión entre los dos gametos y entonces se realiza la concepción. 20 horas. No es una cifra exacta o no es un momento exacto, puede ser un poco antes, pero lo más importante es que no hay que negar que casi inmediatamente de la relación, cuando se dan las condiciones de la fertilización, ya hay un ser humano ahí. Ahí hay un ser humano. Nadie lo puede negar, ni la ciencia y por lo tanto ni la filosofía. La filosofía
en este sentido se refiere cómo se da esta unión entre, por ejemplo, la disposición biológica del nuevo organismo y el espíritu. ¿En qué momento se une esa disposición biológica con el espíritu? Los filósofos hablan de que esa unión se realiza a través de la esencia y la existencia, o entre la forma y la materia. Son conceptos filosóficos que vamos a explicar aquí rápidamente. La forma es ese principio vital que configura y estructura, en este sentido, la disposición biológica del organismo individual, del nuevo organismo, del nuevo ser humano. En ese instante en que se inaugura una nueva vida, en ese instante el espíritu llega y vivifica aquella estructura humana celular. La teología habla, por supuesto, de esa animación de parte de Dios. En ese momento en el que Dios dice, hágase la vida, y la vida se hace. Obviamente, esto sucede, repito, cuando hay una disposición normal en el organismo humano. En ese instante empieza una vida nueva, un ser humano. Entonces, la forma es la configuración, la estructuración, la determinación de la estructura humana corporal en su fase molecular, en su inicio. Voy a poner un ejemplo de cómo se estructura esto. Una bicicleta. Si alguien me presentara una bicicleta y entonces nuevecita, entonces yo agarro y empiezo a quitarle pieza por pieza, toda la bicicleta, la llanta, los rayos, el manubrio, toda la estructura, pieza por pieza. Y la coloco en un costal y le digo a alguien, mira, aquí está tu bicicleta, aquí está la bicicleta. Por supuesto, esa no es la bicicleta. Son partes de la bicicleta, pero no es la bicicleta. Entonces la forma es la que configura y estructura algo para que sea lo que es. Pero esa forma solamente se puede dar cuando hay una estructuración de la materia. En este caso, cuando empiezan a unirse las partes de una bicicleta hasta que todas las partes esenciales esté ya estructurada, entonces esa es la forma, la que estructura la materia. Lo mismo en el ser humano. Se requiere una disposición primaria, un organismo nuevo en esta unión celular que se inaugura una vida nueva. Se requiere eso es lo que llamamos en teología el acto creador de Dios. Dios crea el espíritu y lo infunde en esa materia, en ese cuerpo molecular. Segundo punto, el momento de la creación del espíritu, ya lo hemos meditado de alguna manera. El espíritu humano comienza a existir desde el momento mismo en que inicia la vida humana. Desde ese momento, desde ese instante, repito, se llama concepción. La concepción, concebir. Entonces, el proceso es esto, ¿no? Es el cigoto. El cigoto es el acontecimiento por el cual se une el gameto masculino y el gameto femenino, o también conocido como óvulo y espermatozoide. En ese momento se inaugura una vida humana y en ese momento el espíritu comienza a existir en el ser humano. Empieza a vivificar y a estructurar todo su ser. En esa etapa se le llama, por ejemplo, cigoto, embrión, feto y bebé. La vida humana tiene que comenzar. Y el comienzo es esta concepción. Nada más que hay una confusión porque algunos dicen que cuando son los primeros días o semanas no hay un ser humano porque no tiene la capacidad racional, no ha desarrollado el lenguaje. Esto no es compatible ni con la filosofía ni con la teología, ni siquiera con la misma ciencia. Ni siquiera con la misma ciencia. El primer dato incuestionable puesto en claro por la genética es que en el momento de la fertilización los gametos de los padres
forman una nueva entidad biológica que lleva en sí un nuevo proyecto, programa individualizada, una vida nueva individual. Y existe un gran escritor eclesiástico que además fue abogado romano, Tertuliano, decía en una de sus frases célebres: es ya ser humano aquel que llegará a serlo. Es ya ser humano aquel que llegará a serlo. Por ejemplo, no podemos, decir que es imposible que pueda haber un joven que no sea antes niño, ni un adulto que no haya sido joven. Lo mismo, no se puede entender un embrión si no ha sido cigoto antes. Y no se puede entender el cigoto si no hay esta unión nuclear, esta fusión nuclear entre los dos gametos. Ahí se inaugura la vida humana. Entonces este escritor que también era filósofo, Tertuliano, habla sobre en este sentido. No puede haber el que es ya ser humano aquel que lo llegará a ser. ¿Qué es lo que cambia en el ser humano? La forma, la figura, su aspecto, pero es ser humano. Si nosotros, por ejemplo, vemos las fotografías de niño o de bebé, nos vamos dando cuenta que hemos ido cambiando, pero hemos cambiado de aspecto, de figura, de contorno, de espacio. ¿Por qué no también unos ocupan menos espacio, otros ocupan un poquito más? Vamos cambiando, se asoman las arrugas, pero hay un yo interior que no cambia. Ese yo es el yo creador, el yo original, el yo individual, el yo en el cual Dios ha hecho su imagen en cada uno de nosotros. Ese yo ha sido el que Dios ha creado. Y lo único que hemos ido cambiando desde el momento molecular, desde ese momento, desde partícula imperceptible a la vista, es más, hasta imperceptible hasta las herramientas científicas, porque hasta un cierto periodo ya se puede detectar con ultrasonido, antes no, pero que ahí existe el ser humano. Y entonces hay un proceso de coordinación, continuidad y gradualidad. En ese desarrollo no hay un salto cualitativo, solo cuantitativo. No podemos decir que de la unión de los gametos de papá y de mamá vayan a ser otro ser que no sea el ser humano. Eso no se puede. O sea, aunque haya alguna alteración genética, pero nace un ser humano, aunque sea un ser humano diseñado en su aspecto en otro sentido, pero nace un ser humano. Es un error entonces decir que el embrión es una porción de la madre. No, el embrión, el desarrollo del embrión depende de la madre, sí, pero de un modo exterior. Pero el ser humano en su entidad molecular ya está configurado en toda su estructura, en todo su aspecto. No, por lo tanto, no es un ser humano en el vientre de su madre, no es un tumor, no es un tejido que si se arranca no pasa nada, no. Si se interrumpe ese proceso, se le llama muerte. Si no es muerte, entonces díganme qué es, porque no se puede entender de otra manera. Todo proceso de desarrollo biológico del ser humano, cuando se interrumpe, eso se llama muerte. Que no presente aspecto de un ser humano no quiere decir que no lo sea, porque esta definición que da Tertuliano, solamente aquel ser humano, solamente el ser hombre, solamente él puede llegar a ser como tal cuando sea grande. Entonces, en su esencia es un ser humano. Santo Tomás de Aquino hablaba de que el alma es la forma del cuerpo y el cuerpo es el que determina e individualiza el alma. ¿Dónde está el alma? Donde se haga presente el ser humano. ¿Dónde se ve el alma? Se ve en el cuerpo del ser humano. El cuerpo es la visibilidad del alma. ¿Cómo podemos ver el alma? Viendo el cuerpo. ¿Cómo podemos tocar
el alma tocando el cuerpo, viendo el cuerpo, escuchando el cuerpo. Pues la realidad del cuerpo es alma. Eso significa que el alma es la forma del cuerpo y el cuerpo es la forma del espíritu. Por eso el ser humano es un espíritu encarnado. El espíritu está totalmente en el cuerpo del ser humano, no en una parte. Si me corto un dedo, por ejemplo, no se me quita una parte de mi alma, porque no afecta esencialmente mi estructura total. El alma está impregnada en todo el ser humano. O si alguien pierde una extremidad, por ejemplo, no pierde su alma o una parte del alma, no, porque el alma sigue informando al cuerpo. Ahora, cuando se desestructura el cuerpo humano, cuando pierde la totalidad de su estructura, entonces se llama muerte. Entonces sobreviene la muerte, porque el alma ya no puede vivificar el cuerpo, porque el cuerpo se está desarticulando, se está desconfigurando. Entonces, eso se llama muerte. Y por eso el aborto, a todas luces, es un asesinato abominable, porque son niños indefensos, niños que no se pueden defender, que no pueden hablar con su voz, pero sí hablan con su cuerpecito pequeño, sí hablan con su textura, con su mirada, huyen de ser asesinados. En México, cuando llegaron los españoles, se quedaron admirados de cómo habían sacrificios humanos. Pero ¿a quién sacrificaban? A las personas grandes, ¿sí? Especialmente a doncellas. Ahora actualmente se sigue dando estos sacrificios humanos, pero ahora es más abominable porque es en el vientre sagrado de una mujer, en ese santuario de vida que la mujer debe defender su bebé, su hijo. No se le puede llamar de otra manera, es su hijo. Por eso es muy importante que se le nombren las cosas como son. Los legisladores, si quieren legislar quién vive y quién no, las razones que puedan presentar por violación o por otras razones no son válidas. El ser humano es digno en sí mismo, es digno porque Dios lo ha hecho digno, porque en cada ser humano resplandece el rostro de Dios, resplandece su corazón, resplandece su bondad, y nadie tiene derecho a interrumpir esa vida humana, ni la vida que en ese instante nace, ni la vida en que se está despidiendo. Es hasta que Dios lo decida, no hasta que el hombre quiera, aunque pongan las razones que quiera. Entonces, hermano, este es nuestro tema. Ojalá que les sirva en su reflexión. Con mucho cariño he preparado este material. Sé que es muy poco el tiempo, pero en algo puede servir.